¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal México Vivo, ayer, hoy y más allá. Bueno, el día de hoy voy a platicar de un tema bastante interesante. Voy a hablarles sobre de la crisis del mundo moderno y bueno, pues será esto la causa del caos en México, del desorden en México, del crimen organizado, del narcotráfico. Será pues que la crisis del mundo moderno es la causa de la descomposición de nuestro México lindo y querido. Esta obra es del autor René Guénon, del quien voy a hablarles un poquito el día de hoy, ¿verdad? Aquí en el tema que voy a compartirles con todos ustedes, crisis del mundo moderno. Así que bienvenidos a nuestro canal. Para empezar, bueno, ¿quién es René Guénon? Bueno, también es conocido como Abd al-Wahid Yahya. Él nació el 15 de noviembre de 1886 en Blois, Francia, y muerto el 7 de enero de 1951 en El Cairo, Egipto. Es un autor francés, figura inclasificable de la historia intelectual del siglo XX, ¿verdad? O sea, de nuestra actualidad. Ha publicado 17 libros durante su vida, a lo que se le añaden 10 colecciones artísticas publicadas póstumamente, un total de 27 títulos publicados regularmente. Estos libros tratan principalmente de la metafísica, el estereotismo y la crítica del mundo moderno. Bueno, René Guénon fue pues un matemático, un filósofo, un metafísico, ¿verdad? La crisis del mundo moderno, fundamentalmente de lo que trata esta obra, ¿verdad? Crisis del mundo moderno. En sí se dice que el mundo moderno sufre una crisis. Lo que entiende pues por eso habitualmente es que ha llegado a un punto crítico, o en otros términos, que una transformación más o menos profunda es inminente, que un cambio de orientación deberá producirse inevitablemente en breve, ¿verdad? En un breve plazo, o de grado o digamos o por la fuerza, de una manera más o menos brusca, o con o sin catástrofe, ¿verdad? Esta acepción es perfectamente legítima y corresponde a una parte de lo que pensamos nosotros mismos, ¿verdad? Pero en una parte solo, ya que para nosotros, colorándonos con un punto de vista más general, es que toda la época moderna en su conjunto, la que representa para el mundo un periodo de crisis, ¿verdad? Parece por lo demás que nos acercamos al desenlace, y es lo más posible, es lo más posible hoy que nunca, el carácter anormal de este estado de cosas que dura desde hace algunos siglos, pero cuyas consecuencias no habían sido aún tan visibles como en nuestros días, ¿verdad? Como lo son ahora. Es también por eso, por lo que los acontecimientos se desarrollan con esa velocidad acelerada a la cual hacíamos alusión primero. Sin duda, pues eso puede continuar así por algún tiempo todavía, pero no indefinidamente, e incluso sin poder asignar un límite preciso. Se tiene la impresión de que eso ya no puede durar, no va a durar mucho tiempo. Y bien, pues el libro consta de 199, 200 páginas. Este libro tiene 200 páginas. Son 9 capítulos, hay 9 capítulos. El primer capítulo habla de la Edad Sombría, el segundo capítulo de la oposición de Oriente y de Occidente, el tercer capítulo, el conocimiento y acción, la ciencia sagrada y la ciencia profana, el cuarto capítulo, el 5, el individualismo, el 6, el caos social, el 7, una civilización material, el capítulo 8, la invasión de Occidente, y el capítulo 9, pues algunas conclusiones que nos da el autor René Guénon, pues que les digo, de 1886, 1991, y este libro se publicó, La crisis del mundo moderno se publicó en el año de 1929, de 1929 se publica este libro. Y bueno, voy a compartirles algunas ideas que me parecen fundamental. Por ejemplo, el primer capítulo, que él titula La Edad Sombría. Fíjese bien, es bien fundamental. Creo que es el corazón, de aquí parten muchas cosas. La doctrina hindú, fíjense, nos enseña que la duración de un ciclo humano, al cual da el nombre de Manvantara, se divide en 4 edades.
que marcan otras tantas fases de un oscurecimiento gradual de la espiritualidad primordial. Son esos mismos periodos, ¿verdad? Nos dice el autor, que las tradiciones de la antigüedad occidental, por su lado, designan como las edades de oro, de plata, de bronce y de hierro. Al presente estamos en la cuarta edad, él llama el Kali Yuga, o edad sombría. Y si estamos en él, se dice desde hace ya más de 6,000 años, o sea, es decir, desde una época muy anterior a las que nos son conocidas por la historia clásica, ¿verdad? Desde entonces, las verdades que antaño eran accesibles a todos los hombres han devenido cada vez más ocultas y difíciles de alcanzar, ¿verdad? Dice el autor. Aquellos que los poseen son cada vez menos y numerosos, y el tesoro de la sabiduría no humana, anterior a todas las edades, no pueden perderse nunca. Sin embargo, se rodea de velos cada vez más impenetrables, que disminuyen las miradas y bajo las cuales es extremadamente difícil destruir, ¿verdad? Bueno, creo que es el centro de la clave, ¿verdad? De este texto, de este libro, de esta obra literaria, ¿verdad? Nos habla también de la negación misma de la idea del progreso, ¿verdad? Tal como lo entienden los modernos. Es porque el desarrollo de toda la manifestación implica necesariamente el alejamiento cada vez mayor del principio del cual procede. Partiendo del punto más alto, o sea, lo más forzosamente hacia lo más bajo, y como los cuerpos pesados, fíjense bien, tienden hacia él a una velocidad sin cesar creciente hasta que encuentran finalmente un punto de tensión. Esta caída podría caracterizarse como una materialización progresiva, ya que la expresión del principio es una espiritualidad. Él menciona mucho el principio de espiritualidad. Decimos la expresión y no el principio mismo, ¿verdad? Pues no puede ser designado por ninguno de los términos que parecen indicar una oposición cualquiera, ya que está más allá de todas las oposiciones, nos menciona, nos comenta el autor. Bueno, algo importante del primer capítulo que les comento, ¿verdad? El segundo capítulo también, que le llame la posición de Oriente y de Occidente. O sea, uno de los caracteres particulares del mundo moderno es que la escisión que se observa en él entre Oriente y Occidente, y aunque ya hayamos tratado esa cuestión de una manera más especial, ¿verdad? Bueno, pues hay una gran diferencia en esto, ¿verdad? O sea, todas las civilizaciones, dice él, que podemos llamar normales o también tradicionales, habla él aquí de las civilizaciones, ¿verdad? No hay entre ellas ninguna oposición esencial, y las divergencias, si existe alguna, no son más que exteriores y superficiales, ¿verdad? También pues, por otro lado, la civilización propiamente antitradicional, que es la civilización occidental moderna. Esa es la diferencia. La civilización oriental, la civilización y la civilización occidental es antitradicional. La civilización oriental es una civilización tradicional. O sea que para Oriente, menciona el autor, las cosas son menos simples, porque efectivamente no existe una, sino varias civilizaciones orientales, pero basta que poseen algunos rasgos comunes, rasgos que caracterizan lo que hemos llamado una civilización tradicional, y que estos mismos rasgos no se encuentran en las civilizaciones occidentales, ¿ya? Esto es importante comprenderlo para entender la crisis del mundo moderno, ¿verdad? Entonces, el Extremo Oriente, por ejemplo, representado esencialmente por la civilización china, el Oriente Medio representado por la civilización hindú, el Oriente Próximo representado por la civilización islámica. Conviene agregar que esta última, bajo muchas relaciones, debería considerarse más bien como una intermedia entre Oriente y Occidente, menciona el autor, René Guénon, ¿verdad? Entonces son conceptos muy importantes. Por ejemplo, él habla también aquí de cuando decimos espíritu occidental, refiriéndose a lo que existe en el presente, lo que es menester entender, por eso que no es otra cosa que el espíritu moderno. Y como el otro espíritu no se ha mantenido más que en Oriente, podemos siempre en relación a que las condiciones actuales llamarle espíritu oriental, ¿verdad? Entonces, habla muchos conceptos aquí en este capítulo, ¿verdad? Tenemos el otro capítulo importante, el siguiente capítulo, el número 3,
donde el autor también maneja muchos conceptos interesantes. Está aquí, tenemos, permítame, el capítulo 3, aquí está, el 3, el 4, vamos a ver aquí el 3, sí, conocimiento y acción. Él cuando habla de conocimiento y acción dice que se considera de una manera más particular uno de los principales aspectos de la oposición que existe actualmente entre el espíritu oriental y el espíritu occidental, y más que generalmente es el espíritu tradicional y el espíritu antitradicional, ¿verdad? Así como ya lo hemos comentado, ¿verdad? Entonces, aquí habla mucho de la oposición que aparece como la contemplación, y la acción es como una oposición, ¿verdad? Contemplación no es lo mismo que acción. Básicamente Occidente está enfocado en lo que es la acción y el Oriente está enfocado en la contemplación. Hay una diferencia bastante grande, o para hablar más exactamente, como lo que recae sobre los lugares respectivos que conviene atribuir a uno o a otro estos dos términos. Bueno, es un punto fundamental. Otro, en el capítulo 4, ¿verdad? No voy a comentarlos todos, pero algo nada más. La ciencia sagrada y la ciencia profana. Bueno, como acabamos de decir, que en las civilizaciones que poseen el carácter tradicional, la intuición intelectual está en el principio de todo, en las civilizaciones tradicionales. En otros términos, es la pura doctrina metafísica la que constituye la esencia, pues sí, lo esencial, y todo lo más se vincula a ella a título, consecuencias o de aplicaciones a los diversos órdenes y realidades contingentes, ¿verdad? Importante también mencionar que el concepto tradicional y la concepción moderna hemos tenido frecuentemente la ocasión de hacer alusión a aquellas ciencias tradicionales, ¿verdad? Que existieron en la antigüedad y en la Edad Media y que existen todavía en Oriente, pero cuya misma es totalmente extraña en los occidentales en nuestros días, ¿verdad? O sea, fíjense las diferencias. Es menester agregar que cada civilización ha tenido ciencias tradicionales. Todas han tenido ciencias tradicionales, pero en Occidente mucho de ello pues nos hemos alejado. O sea, hablamos por ejemplo que del progreso, de la evolución, y en realidad no es progreso. El mundo moderno no es un progreso ni es evolución, es la degeneración, es degeneración de nuestro mundo real, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Otro concepto aquí que maneja, ¿verdad? Dice que el concepto, la concepción tradicional, decíamos, vincula todas las ciencias de los principios como otras tantas aplicaciones particulares, y es el vinculamiento lo que no admite la concepción moderna. Para Aristóteles, fíjese, la física no era más que segunda en relaciones a la metafísica, es decir, que era dependiente de ella, y que no era el fondo más que una aplicación, el dominio de la naturaleza, de los principios superiores a la naturaleza, principios que se reflejan en sus leyes. Y se puede decir otro tanto de la cosmología de la Edad Media también. La concepción moderna, al contrario, fíjense bien, pretende hacer las ciencias independientes, negando todo lo que los rebasa, ¿sí? O al menos declarando inconocible y rehusándose a tenerlo en cuenta, ¿verdad? Lo que equivale también a negarlo prácticamente. Esta negación existía de hecho mucho tiempo antes de que se haya pensado en erigirla en teoría sistemática bajo los nombres tales como los de positivismo y luego también y de egoisticismo, ya que se puede decir de ella, está verdaderamente en el punto de partida de toda ciencia moderna. O sea que únicamente apenas ha sido en el siglo XIX cuando se ha visto a hombres a hacerse glorias de su ignorancia, de que proclamarse agnóstico no es otra cosa que eso, y pretender prohibir a todos el conocimiento de lo que ellos mismos ignoraban, y eso marcaba una etapa más que la decadencia intelectual de Occidente, ¿verdad? Al querer separar, por ejemplo, radicalmente las ciencias de todo principio superior, bajo pretexto de asegurar su independencia, la concepción moderna les quita toda significación profunda, ¿sí? E incluso todo interés verdadero desde el punto de vista del conocimiento. Esta concepción no puede desembocar más que en un callejón sin salida, puesto que la
se encierra en un dominio irremediablemente limitado, pues. Entonces, la ciencia, al constituirse en la era moderna, no ha perdido solo en profundidad, sino también, se podría decir, en solidez, ¿ah? Ya que el vinculamiento a los principios hacia participar de la inmovilidad de estos en toda su medida, en lo que le permitía su objeto mismo, mientras que encierra exclusivamente en el mundo del cambio, nada encuentra ahí nada de estable, ningún punto fijo donde pueda apoyarse. El no partir ya de ninguna certeza pues absoluta, se ha reducido a las probabilidades y a las aproximaciones o construcciones puramente hipotéticas, ¿verdad?, que no son más que la obra de la fantasía individual. ¿Ah? Así pues, incluso ocurre accidentalmente que la ciencia moderna se emboca por una vía muy desviada en algunos resultados que aparecen a concordar con algunos datos de las antiguas ciencias tradicionales. ¿Ah? Se cometería un gran error si se viera en ello una confirmación de lo que estos datos no tienen ninguna necesidad. Esto nos habla este capítulo, ¿verdad? Tenemos también otro detalle que voy a resaltar del capítulo 5, que creo que es el capítulo 5 es fundamentalmente la causa de la crisis del mundo moderno y también creo yo que es también uno de las principales causas del caos en México, de la descomposición de nuestro México lindo y querido, que es el individualismo. Muy importante señalarlo. Lo que entendemos por individualismo es la negación de todo principio superior a la individualidad y por consiguiente la reducción de la civilización en todos los dominios, únicamente en los elementos puramente humanos. Así pues, en el fondo es la misma cosa lo que en la época del Renacimiento se ha designado bajo el nombre de humanismo, como lo hemos dicho más atrás, y es también lo que caracteriza propiamente a la que llamamos hace un momento el punto de vista profano, ¿verdad? Estamos hablando prácticamente que nos vamos al mundo profano. Todo eso, en suma, no es más que una sola y misma cosa bajo designaciones diversas, y hemos dicho también que este espíritu profano se confunde con el espíritu antitradicional, en lo cual se resumen todas las tendencias específicamente modernas. Es muy importante aquí también recordarles, señalarles que es efectivamente el individualismo, tal como acabamos de definirle, que es una causa determinante de la decadencia del actual Occidente, que mencionaba yo. Por eso mismo, de que es, en cierto modo, el motor del desarrollo exclusivo de las posibilidades más inferiores de la humanidad, de aquellas cuya exposición no exige la intervención de un elemento suprahumano. Entonces, el individualismo implica primeramente la negación de la intuición intelectual. Fíjese nada más. En tanto que esta es esencialmente una facultad supraindividual y del orden del conocimiento, que es el dominio propio de esta intuición. Es decir, de la metafísica entendida en su verdadero sentido. En común, entonces, así que esto no tiene absolutamente nada en común con la metafísica verdadera. No son más que construcciones racionales, hipotéticas, imaginarias, y por consiguiente concepciones completamente individuales, ¿verdad?, cuya mayor parte, por lo demás, se refiere simplemente al dominio físico, es decir, a la naturaleza, nada más, ¿verdad? Entonces, en una civilización tradicional es casi inconcebible que un hombre pretenda reivindicar la propiedad de su idea. Fíjense bien cómo es. Y en todo caso, si lo hace, se quita por eso mismo todo crédito y toda autoridad, ya que reduce así a no ser más que una suerte de fantasía sin ningún alcance real. Si una idea es verdadera, pertenece igualmente a todos aquellos que son capaces de comprenderla. Si es falsa, no hay que vanagloriarse de haberla inventado. Una idea verdadera no puede ser nueva, y ya que la verdad no es un producto de espíritu humano, existe independientemente de nosotros y nosotros solo tenemos que conocerla. Fuera de este conocimiento puede haber más que error, ¿verdad? Entonces, el individualismo es principalmente una de las principales elementos y causas de la crisis del mundo moderno, y como les digo, también podría ser de las causas del caos social, del caos político, del caos económico, del caos cultural
que está viviendo nuestro México lindo y querido. Vamos a dar ejemplos, ¿verdad? De esta situación. Entonces, este capítulo pues nos habla del individualismo. Es un capítulo muy importante y muy significativo que define muchas cosas de lo que es la crisis del mundo moderno y por qué, ¿verdad? Otro capítulo, que es el capítulo 6, nos habla del caos social. Pues en este estudio no entendemos ni decimos especialmente el punto de vista social que nos, por ejemplo, que nos interesa, sino muy secundariamente, porque no representa más que una aplicación bastante lejana de los principios fundamentales y porque por consiguiente no es un de dominio donde en todo el estado de causa podría comenzar en un enderezamiento del mundo moderno. Entonces, hay muchos problemas, ¿verdad? Aquí René Guénon nos hace una fotografía exactamente de las principales causas de la crisis del mundo moderno, el por qué, cómo, y bueno, pues él dice pues que este mundo no tiene otra salida más de que es el fin de este mundo, no del mundo, sino de este mundo, ¿verdad? El fin de este mundo, ¿verdad? Entonces, por eso habla él de una transformación que es inminente, ¿verdad? Con o sin catástrofe, pero él habla de esa situación, ¿verdad? La época moderna es la decadencia, pues, de lo establecido, ¿verdad? Viene una solución favorable, pues viene una solución que puede ser favorable, o también la solución podría ser desfavorable, lo sabremos, habrá un periodo nuevo, de cualquier manera, vamos a ver un periodo nuevo y algunas ideas, pues también aquí mal comprendidas, aluden al fin del mundo, ¿verdad? Y en realidad no es el fin del mundo, sino es el fin de este mundo. Es fácil. No es, como les digo, no es el fin del mundo, sino es el fin de un mundo, ¿verdad? Que está mal, el fin de la sociedad, digamos, el fin de la sociedad occidental. Es una época también, ¿verdad? Donde se habla pues, de ciclos, ¿verdad? De un ciclo, una raza, por ejemplo, un pueblo. Parece que el desorden está triunfando. Eso es lo que nosotros vemos, que parece que el desorden está triunfando. Una sociedad sombría, como decimos, estamos en el cuarto periodo, la sociedad sombría. La edad, de acuerdo a como la tradición hindú, a como lo manejan, estamos en la edad sombría. Es el comienzo de un ciclo. Estamos también en el comienzo de un ciclo. Este principio de todo, el movimiento de la caída de todo, pues de los orígenes, ¿verdad? Todos los periodos se dividen en diferentes fases del ciclo. O sea, todos los periodos tienen diferentes fases del ciclo. La última etapa del ciclo son los tiempos modernos, que nosotros pensamos que son tiempos modernos, pero nos dan la idea como de algo bueno. Y los tiempos modernos no son más progreso, no son evolución, sino que es una degeneración. Prácticamente los tiempos modernos. El periodo histórico se remonta, por ejemplo, al siglo VI. ¿Sí? A partir de esa época se expresó la idea cronológica de que vamos a decir, todos los periodos de los que habla aquí René Guénon, fue una readaptación de las nuevas condiciones, por ejemplo, en China, ¿verdad? Confucio, Dioníos, y bueno, en la India, ¿verdad? Y los persas, por ejemplo, los persas, el modaísmo, la India, por ejemplo, en la India nace el budismo, la filosofía, por ejemplo, amor a la sabiduría, pues es un paralelismo digamos, al decaimiento de lo antiguo y de lo moderno, ¿verdad? La filosofía, la filosofía que busca la sabiduría, ¿verdad? Entonces, decíamos pues entonces, René Guénon habla de ciclos humanos, ¿verdad? Habla de la edad de oro, de la plata, de bronce y de hierro, que nacieron, pues él dice, hace aproximadamente 6,000 años. La caída de los cuerpos se cae por niveles. También cuando él habla de la caída de los cuerpos, caen por niveles, igual como la sociedad va cayendo pues, por niveles. Todo el desorden es orden. Hoy en día todo ese desorden lo manejan como orden, es lo que él comenta, y pues es lo que estamos viendo en nuestro México lindo y querido, pues como lo están manejando como si fuera el desorden que se tiene, pues como si fuera realmente un orden, ¿verdad?
Entonces el occidente moderno no tiene un territorio, es una, vamos diciendo, el occidente es una ideología, ¿verdad? Lo que occidente moderno le interesa, pues, es destruir. Básicamente, el occidente moderno lo que interesa es la destrucción. Bueno, la cosmología de los pueblos tradicionales, es decir, su Dios y la espiritualidad. Básicamente, ese es el objetivo del occidente moderno, la destrucción de la cosmología, ¿verdad? Destruir el Dios, destruir la espiritualidad de los pueblos. Eso es lo que hace Occidente. Toda la civilización tiene una jerarquía, excepto la de Occidente. Todas las civilizaciones, excepto la nuestra, no tiene una jerarquía. El materialismo histórico es otra herencia que tenemos en la modernidad, realmente, ¿verdad? El pueblo no tiene el poder, ¿sí? Esto proviene, en Occidente, el pueblo no tiene el poder proviene de ciertas élites, por lo que voy a comentarles más después. Proviene de élites, de falsas élites, en realidad, como el poder económico, no tiene las bases espirituales, ¿verdad? Se cree que el problema se resuelve, eso le hacen creer a la gente, se resuelve a través de la política, y en realidad no está ahí, ¿verdad? El comportamiento de las personas que se consideran creyentes son iguales que un ateo aquí en Occidente. O sea, se consideran algunas personas creyentes, pero en realidad, pues, como se dicen por ahí, nada más de los dientes para afuera. La idea del progreso que se tiene que ver con las sociedades tradicionales, pues aquí en Occidente se ha perdido la capacidad de síntesis. O sea, en Occidente no tenemos la capacidad de síntesis. Entonces esta obra, La crisis del mundo moderno, es de 1927. Se trata, pues, el concepto de traducir en cómo se mueve, pues, el autor, ¿verdad? Y habla, pues, él de la tradición, que se refiere, en cierta manera, a corrientes, o sea, doctrinas sobre el ser humano, básicamente, ¿verdad? La humanidad, él menciona, René Guénon atraviesa por ciertos ciclos, en lo cultural, en lo espiritual, en lo social, en todos los aspectos, ¿verdad? Atraviesa por ciclos. En estas tradiciones estamos todas estas tradiciones, pues, están en decadencia. Primera fase, bueno, o sea, en la fase en la que estamos, él llama la Kali Yuga, la edad sombría, que está, pues, en declive. Y ya les mencioné, pues, las edades, la edad que él divide, que es la de oro, la de la plata, la de bronce y la de hierro, ¿verdad? Pues, en general son conceptos que nos parecen importantes, y los quiero conectar, pues, hablando de este gran filósofo, René Guénon, matemático, metafísico, francés, ¿verdad? Cómo él define la edad sombría, ¿verdad? El ciclo en la época en la que estamos, ¿verdad? El ciclo, cómo se divide, cómo lo divide. Es lo interesante en las cuatro edades. Que otras fases, pues esta fase de la edad sombría es la fase como del oscurantismo, ¿verdad? Gradual de la espiritualidad, ¿verdad? De lo primordial. Entonces, estas etapas que nos resume el autor, para llegar a la etapa de la Kali Yuga, ¿verdad? Que es la etapa del oscurantismo, el periodo de la sombría, ¿verdad? Esta, pues, es la oposición entre Oriente y Occidente, básicamente. Oriente abarca las civilizaciones tradicionales, ya lo mencioné, y Occidente son todo lo antitradicional. El verdadero espíritu tradicional se debe de encontrar, es una de las soluciones que plantea. Para poder resolver el problema hay que encontrar el verdadero espíritu, ¿sí? El espíritu tradicional. Entonces, hay que poder, hay que más bien partir de lo más elevado. Él menciona partir de lo más elevado para ir hacia abajo, así como las cosas, ¿verdad? Como caen de lo de arriba hacia abajo. Entonces, son las partes fundamentales de las que nos habla el autor de La crisis del
René Guénon, La crisis del mundo moderno, que les presento aquí. Y bueno, esto nos hace entender el actual caos que vive nuestro México lindo y querido. ¿Cómo entendemos ese caos, ese desorden social de nuestro México lindo y querido, verdad? En realidad en México la política es un caos, ¿verdad? Pero mucha gente no sabemos por qué es un caos, ¿verdad? Está dirigida a desestabilizar el orden establecido. En realidad eso es lo que se está haciendo en México, provocar. Por ejemplo, se habla de que hay que retener a los migrantes, pero en realidad hay que provocar flujos migratorios, porque eso les sirven a las élites. Se trata de descomponer a las comunidades, provocando los flujos. La migración no es un fenómeno natural, es un fenómeno provocado. Entonces hay que descomponer a las comunidades. Y la migración es un aspecto. Se procede a la colonización del territorio. Aquí, por ejemplo, en el caos, la política del caos, esta estrategia, hay que proceder a la colonización del territorio. ¿Y cómo? Pues la criminalidad o el crimen no solo destruye, sino también gobierna. Mucha gente cree que está destruyendo, pero en realidad ellos están gobernando. Tenemos que entender esto, y que es una característica propia de lo que vive la crisis del mundo moderno. En todos los países y en todo el mundo se está viviendo, es lo mismo. El crimen vamos diciendo, intermediario, o sea, un intermediario real entre poderes, sirve para la neutralización de la población, el crimen organizado. Es una manera de neutralizar a la población. Las sociedades se acostumbran a vivir en el desorden. O sea, todo está en desorden que la gente lo ve como si fuera un orden. De repente la vida cotidiana, pues lo vemos que es un caos y todo aparenta como una normalidad. Se produce pues una imposibilidad de establecer el orden desde su adentro, desde el centro, desde la esencia, ¿verdad? El crimen se remezcla o se mezcla con las instituciones sociales y políticas del Estado. Por eso es muy difícil separarlo o decir dónde está. O sea, es muy, muy difícil. Estamos viendo en la actualidad cómo estamos pasando de la fase en la fase postmoderna. Este mundo tenemos que entenderlo, y así lo tenía, es a donde quiero enfocar mi análisis. Que entendamos que estamos en una transición hacia un mundo y que ya no va a ser. Vamos a la fase postmoderna. ¿Y qué es esto? Se sustituye por el miedo y el terror. Esta etapa tiene que estar caracterizada por el miedo y el terror. Es una forma de controlar a la población. Es la caracterización, pues, misma del caos, ¿sí? Porque es parte del caos. El crimen organizado no se limita al control del territorio. Fíjense bien, no solamente es el control del territorio, sino que mantiene un caos para disolver las sociedades o la sociedad social. Se quiebran los fundamentos culturales. Este análisis que estoy comentándoles y compartiéndoles con ustedes, el caos social, es un planteamiento de don Francisco José Fernández, un geopolítico español, de quien estoy tomando sus palabras, sus estudios y sus análisis, cómo él plantea que el caos es planeado, es provocado. No se intenta resolver o quitar el problema del crimen organizado. Esa es una mentira, porque es parte del control. No es el resultado casual del crimen, o sea, que no es nada casual. La sociedad deja de ser una organización de base a los principios sociales de los derechos sociales para vivir la ley, ¿verdad? Entonces deja de ser eso para vivir en la ley de la selva, porque así se está haciendo de lo anormal lo normal. O sea que todo al revés, ¿verdad? Nos dice don Francisco José Fernández. Disuelve las sociedades y las comunidades, ¿verdad? El crimen se ha convertido en el pro de las potencias emergentes. Fíjense, todas las potencias emergentes, el crimen ha sido la parte central. Entonces, esa es la etapa nueva que viene. Por eso no se está combatiendo ni se va a terminar. Va a ser una manera de vivir, y eso implica, como dice René Guénon, la decadencia, la crisis del mundo moderno, y también el fin de ese mundo, porque se está
¿Qué está pasando con el imperio norteamericano? El imperio norteamericano se está cayendo, está derrumbando. Es una forma que asumen los estados sin intervenir directamente con bombas, con ejércitos. O sea, ahora los estados no intervienen en un país débil, no entienden no intervienen de manera directa, sino que lo hacen a través de estas organizaciones del crimen organizado que están al servicio de las élites, que son las que gobiernan el mundo, de esas élites falsas, ¿verdad? Que no sabemos, o sea, ya he hablado en otros videos, son quienes tienen el poder. O sea, el poder ya no está en el Estado. El Estado prácticamente se ha reducido casi a lo mínimo. El poder está en otros lados que no sabemos dónde están y quiénes son. Organizaciones como la CIA, como la DEA, Organización Mundial de la Comercio, etcétera, etcétera. Todas esas organizaciones, compañías transnacionales también, ellos son los que manejan estos grupos del crimen organizado, ¿sí? Y intervienen en los países, ¿verdad? Y eso lo hacen todos los países. Todos los países. Mucha gente dice, oh, ojalá que se caiga Estados Unidos y vamos a que venga China. Todos los imperios, todos los países poderosos tienen una forma de ejercer el poder. Y si te van a matar, te van a matar. A lo mejor uno te mata con un garrote, otro te mata con un tubo, otro te mata con... Pero al final tienen sus objetivos los países poderosos. No es sencillo de que se va y me quedo y se me viene el otro, no. Entonces, por ejemplo, ¿cómo utiliza estas organizaciones? China utiliza la tecnología. Todos los países mueven el crimen organizado, todos los países poderosos están ahora, porque esa es una de las características de la etapa posmoderna, ¿sí? Se mueve, cómo mover, cómo intervenir en los países débiles, ¿verdad? Esa es la manera más eficaz para desestabilizar, penetrar, mover las soberanías de los países débiles. Esa es, por ejemplo, Irán. Bueno, Irán, ¿qué hace? Su principio estratégico para eliminar, por ejemplo, tiene un principio estratégico él para eliminar a personas de interés con drones en otro lado. Lo hacen. Y todos los países tienen sus herramientas y utilizan el crimen organizado. No es una situación única, por ejemplo, como muchos mencionan, no, pues que todas las armas que traen, con las que están matando gente o asaltando en México, vienen de los Estados Unidos. Es que ese es un efecto ya de lo que viene haciendo esta estrategia del mundo posmoderno, o de esta etapa de decaimiento, ¿verdad? De la crisis del mundo moderno, ¿verdad? Las potencias ahora se centran en una manera no convencional. Por ejemplo, pues, ¿cómo les podríamos mencionar aquí? Pues sí, no formal, sino que se meten a los países a través de estas organizaciones, sí, para controlar, para hacerse de los recursos. Llegan, por ejemplo, si en Zacatecas hay mucho litio, minas, oro, plata. Entonces han llegado muchos grupos del crimen organizado ahí en Zacatecas, ¿verdad? O no muchos grupos, algunos grupos. Entonces llegan, provocan caos, que es lo que estábamos hablando, provocan el caos, el miedo, el terror, las familias, ¿verdad? Optan por dejar su tierra, salir, irse, y ya luego llegan las grandes compañías, se establecen para la explotación de los recursos naturales. O sea que está planeado. La gente, cuando escuchamos que el gobierno va a hacer, el gobierno ya no manda. El poder no lo tiene ya realmente los gobernantes formales. Por eso las elecciones y los votos, todo eso que se dice que la democracia, no es cierto. Es un engaño, porque el poder real lo tienen otras personas, ¿verdad? El narcotráfico no constituye algo ilícito, pues. O sea, mucha gente cree que el narcotráfico es ilícito. El narcotráfico no es algo ilícito, es un mecanismo de control del Estado, pues, ¿sí? Para el tráfico los tráficos comerciales, para la economía, para la política, para la cultura. Vemos los movimientos de los profesores estos días el movimiento magisterial en México es fuerte y está creciendo. Un movimiento que pues tiene quizás ciertos objetivos, porque tal vez las élites, o no sé qué estarán buscando, pero el movimiento magisterial que actualmente está suscitándose en México está fuerte en los estados que están siendo gobernados por Morena. Morena es el partido que está en el poder, y todos los estados morenistas es donde el movimiento está radicalizando.
Ahí está Zacatecas, gobernado por Morena. Está Michoacán, gobernado por Morena. Los maestros de Chiapas, gobernados por Morena. Los maestros de Oaxaca, gobernados por Morena. Los gobiernos del DF, gobernados por Morena. Entonces, ahí está los maestros. Entonces, y ninguno de los gobernadores morenistas está interviniendo para buscar solución a los problemas de los maestros. ¿Qué quiere decir? Que tienen a lo mejor algún interés en tumbar a la presidenta. O no sé, ¿verdad? Pero es que, les digo, hay intereses que están ocultos, que se manejan. Entonces, es una forma de soberanía el narcotráfico. Es paralela, que establece normas, controla la economía, controla la política, controla los movimientos sociales, controla los sindicatos, controla las iglesias. Miren, la iglesia, las iglesias, las organizaciones sociales, los grupos, asociaciones ganaderas, todos esos son caballos de Troya del crimen organizado. Todos ellos, bueno, habrá algunas excepciones, pero es muy difícil. O sea que el dominio criminal se une a la migración también ahora. El traslado o de trasladar las personas, o sea, están trasladando el colapso de un lado a otro lado. Estas personas que viven en comunidades muy pobres, en zonas marginadas, llega el crimen organizado, los delincuentes, con pistola los sacan, mueven a las familias, y esas familias las mueven a otras zonas para provocar también caos. O sea, la mejor manera de destruir la cultura de los pueblos es la migración. ¿Sí? La llenas con migrantes y destruyes la cultura, la organización, las tradiciones de un lugar con la migración. O sea que tienes una estrategia. Drogas, personas, es lo que mueve. No solamente personas, allí va todo, ¿verdad? Entonces, la iglesia, la Cruz Roja, los organismos de profesores, que sindicatos, de ganaderos, comerciantes, son el caballo. Todos estos son el caballo de Troya, estas organizaciones, el caballo de Troya del crimen organizado. O sea, no están independientes, ¿verdad? Entonces la soberanía real ya no defiende al Estado. Cuando habla Noroña de que la presidenta, vamos a defender la soberanía, ¿cuál soberanía? Pero si el crimen organizado tiene otra soberanía también, ¿sí? Ya la soberanía real ya no la defiende el Estado, sino la propia organización, ¿sí? Los criminales son los que defienden la soberanía, o estos grupos defienden las soberanías, ¿ya? O sea, el dominio territorial lo ejerce la organización criminal. El dominio territorial lo ejerce la organización criminal, no es el gobierno, porque el gobierno ya no tiene el poder, el Estado ya no tiene poder, ¿verdad? O sea, la migración, por ejemplo, aquí se utiliza cada vez más para precarizar, hacer más precario, más pobreza el mercado de trabajo. Con la migración, la utilizan para pagar salarios más bajos, para no pagar derechos a los trabajadores. O sea, es una tranza. Entonces, el territorio, definíamos, ya no está, ya no lo defiende la policía. Los territorios ya no los defiende la policía o las instituciones de gobierno de los municipios, de los estados, sino que lo defiende el crimen organizado. Tiene un territorio, marca su territorio, y lo dicen en nuestros pueblos. ¿Quiénes son los jefes de la plaza? ¿Quién es el jefe de la plaza? Tiene sus halcones, tiene sus sicarios, tiene todo su control, y todo se mueve a través de ellos. La comunidad, la gente, muchas familias viven de ellos. Hay familias que se han enriquecido y lo defienden porque de allí se han hecho de recursos. Mucha de nuestra juventud, de las sociedades de hoy, pues no quieren trabajar. Entonces es muy fácil ganarte 4 o 5 mil dólares llevando X cosas, haciendo un mandado, asesinando a alguien, desapareciendo a alguien, en lugar de trabajar, en lugar de estudiar. Entonces estos tipos tienen el control, no solo mantienen el control territorial, sino que mantienen el control social también de las comunidades. O sea que el Estado ha perdido su poder. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ustedes creen que Estados Unidos el presidente manda? No, es que hay gentes que están detrás de él, son élites. Por eso aquí en Estados Unidos Donald Trump, ¿cuántas veces no lo han querido asesinar? Donald Trump es una persona muy inteligente, es de los presidentes que se ha salido del status quo de que se venía dando. Es este presidente el que ha desobedecido a algunas de las élites gobernantes, y en México también. O sea, hay élites también que gobiernan, que no son las personas que políticamente nombra la gente en una elección, en unas votaciones. No es así, ¿verdad? En México, en Cuba, en Venezuela, en todas partes del mundo existe
o sea, la soberanía, su soberanía la han perdido estos países. Lo que queda, pues, es una fachada nada más, es una fachada legal, que es lo que mencionan, ¿no? Dice el Noroña, no sé cómo le llaman en ellos. Es la fachada legal, nomás están a wiri hablando, ya no tiene ninguna validez, no tiene ningún contacto frente a algo que tiene una economía criminal. ¿Qué pueden hacer? Nada, ¿verdad? El control del territorio lo tienen estos grupos. Es real en Nochistlán, Zacatecas, veamos, a quién hay que pedirle permiso, a quién hay que resolver un problema. No vas con el presidente municipal con un problema serio. O sea, si vas a perforar un pozo, si vas a hacer una obra, una carretera, alguien tiene que permitir el acceso o dar quebrada, porque no te puedes ir en contra de ello. Una fiesta, un baile, una actividad social, tienes que pedir permiso y tienes que pagar, porque hay que pagar, también ellos cobran. Entonces, no solamente eso, porque miren, también, ¿cómo es que han controlado todo? Miren, mucha gente, yo les digo, a ver, ¿qué pueden sacar en nuestros pueblitos allá bien pobres, donde la gente a veces no tiene ni para comer? ¿Cómo es posible que estén interesados en los ranchos más lejanos a estos grupos? El gobierno no sabe, porque el gobierno federal, el gobierno estatal manda recursos a nuestros municipios, manda recursos, un porcentaje de ayudas para el municipio, dependiendo del número de habitantes y de la población, pues un porcentaje de dinero se le manda al municipio, X millones de pesos. Otro porcentaje del Estado también, que le llaman el ramo 32, ramo 33, no sé qué, también va para el municipio. Y luego el municipio también colecta dinero a través de, pues, vender actas de nacimiento, cobros de agua potable, pagos de predial, cosas de esas, ¿verdad? Pero la mayor cantidad de dinero que colecta el municipio, pues, es el que llega del gobierno federal. Entonces estos grupos, al tener controlado el territorio ahí, ellos le dicen al presidente que quieres ser presidente municipal o tú quieres ser presidente municipal, si no quieres que te cortemos el cuello, por decir algo, de 100 millones de pesos que le llegan al municipio, me vas a dar a mí 80 millones. Entonces el grupo que controla el pueblo agarra 80 millones para sus objetivos, sus camionetas, sus negocios, sus casas, su seguridad. Entonces realmente el presidente municipal no le dejan casi nada de dinero, así como no le dejan el poder tampoco dinero, no tiene poder. ¿Ah? Cualquier cosa ahí nomás para pagar a sus achichincles, a su misma familia del presidente municipal, sus hijos, sus sobrinos, sus amigos, para repartirles cualquier trabajillo, cualquier cosilla, cualquier beca. ¿Ya? Entonces, del dinero que llega del Estado, también vamos diciendo de 50 millones que le tocan al municipio del Estado. Cada municipio es diferente, depende de la población de cada municipio. Vamos a poner que es un municipio X y le tocan 50 millones. Los grupos que controlan ahí dicen, pues dame 40. Y le dejan 10, cualquier nada al presidente municipal. ¿Qué va a hacer? Por eso los pueblos. Entonces, es una manera también de promover la migración. Les digo, la migración es un negocio, es un fenómeno planeado, organizado. Yo estoy en contra de la migración, porque te sacan de tu pueblo. Eso hace que se destruyan las comunidades y lo que plantea René Guénon, o sea, el decaimiento de Occidente, la crisis que están viviendo de valores de nuestros pueblos. No tenemos una identidad, ¿verdad? Entonces, la oscura es la parte esencial del sistema especulativo global. Ese es el oscurantismo, la parte más dura. O sea, existe un vínculo entre, pues, el crimen organizado y las finanzas y el poder. Eso es lo que hay. En realidad, en todos lados, en todas partes del mundo, en Irak, en Ucrania, en donde quiera, tiene distintos bemoles, hay un vínculo entre el crimen organizado, finanzas y poder. O sea, el dinero, el poder, el territorio, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de geopolítica. ¿Geopolítica qué significa? Geopolítica es el control, ¿sí? El control del poder en el territorio. Es la política. Esa es la geopolítica. El poder ya no emana del derecho, pues ahora, sino de estas organizaciones criminales. El poder ya no emana del gobierno, lo dice don Francisco José Fernández, un geopolítico que respeto con muchísimo corazón, una persona con mucha profundidad y mucho valor para enseñarnos y compartirnos este tipo de ideas que son necesarias para tener luz de qué es el mundo que viene, cómo es el mundo que se nos viene, porque no pensamos que se va a resolver y que se va a acabar el crimen organizado. No, es que esa es la nueva forma, ese es el nuevo mundo que viene, es el mundo moderno, la decadencia, ¿sí?, de Occidente, ¿sí? El mundo moderno es el caos, es la desestabilización social, es el desorden social de México. Eso es lo que es. Y así va a ser hasta que muera este mundo. Tendrá que venir otro mundo.
no el mundo, sino este mundo tiene. O sea, que el poder ya no emana del derecho, sino de estas organizaciones criminales que decía, quienes dirigen el Estado también son también parte de ello. Muchos, si no son narcotraficantes, son controlados por narcotraficantes. O sea, pero están a la orden. Sí, pueden ser también ellos. O sea, la frontera entre el crimen, por ejemplo, la frontera entre el crimen y estos pueblos, pues ya es paralela, pues. Son estos que mueven también, por ejemplo, la migración, son emigrantes. Los inmigrantes son, como vamos diciendo, como la parte esencial del dominio de la paz y del orden. O sea, a través de ellos controlan, ¿verdad? El crimen organizado no es una consecuencia de la debilidad del Estado. O sea, se cree que el crimen organizado es una consecuencia del debilitamiento del Estado, que está jodido y por eso que la gente... No. Eso no es. El origen lo construye las ruinas sobre las que... O sea, ¿cómo les quise decir? El origen se construye sobre las ruinas, ¿verdad? Sobre las ruinas se construye el poder. O sea, el Estado está cayendo este mundo, el imperio está derrumbando, entonces sobre esas ruinas se está construyendo el crimen. Sí, ese nuevo mundo, o sea, la etapa del Estado está pasando a una etapa de post-Estado. El poder ya no está en el Estado formal, sino en este tipo de organizaciones que tienen el control territorial en todo el mundo. En cada región tienen una forma de control. O sea, es una forma esencial del poder de la era postestatal, como les estoy diciendo. Lo subrayamos. Es una forma esencial del poder en la era postestatal. Entiéndanlo. Muchos aquí me van a criticar, pero esta es la realidad. Ya no vamos a volver. Que vas a votar, que vas a nombrar. Es que simplemente el crimen organizado se está posesionando, afianzando en ese territorio. Esa es la era postestatal. Es una nueva forma de construcción política. Yo participé en política en 1988, 1989, quizás como hasta el 2001 en nuestro México. Pues todavía lo hacíamos de una manera ingenua porque leíamos un libro, estudiábamos la historia, promovías el desarrollo de la comunidad, ese tipo de cosas. Era una cosa muy bonita. Había honestidad. Hoy no, hoy hay que tronar por la espalda. Y hay que matar al que te estorbe, hay que quitarlo de la vida, hay que desaparecerlo. Ya no importan los argumentos políticos, las ideas, la cultura, esto que estoy comentando, ya no importa. Y es una nueva forma de estructuración política. Esa es la que viene, eso es lo nuevo. Ese es el mundo moderno. Y ese es lo que representa el caos en nuestro México, el desorden de nuestro México lindo y querido, el crimen organizado. Es el que tiene el poder. Con tal y que se esfuercen en decir otra cosa, no es así, porque el mundo ya cambió, es otro mundo, ¿verdad? Es una forma en la que se dominan los territorios, se administran los recursos, veamos Michoacán, veamos a Sonora, veamos a Oaxaca, México, donde quiera que vayas, los grupos, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, en Sinaloa, se divide el crimen, el cártel de Sinaloa, se divide, los chapitos y los mayitos se dan con todo, y eso se provoca, se va en cascada en todos los pueblos, todos los lugares donde ellos tenían poder, a muerte las familias en los pueblos, nada los puede cambiar. Ahora cuando se une, digamos los mayitos, se unen con el cártel de Caborca, pues se está provocando otro temblor en México. Luego los chapitos se unen con el cártel Nueva Generación Jalisco, es otro movimiento, y eso está provocando problemas en los municipios y en los pueblos. Ningún ejército ni nada va a hacer nada, señores, porque ellos son los que tienen el control del territorio y de los recursos. Y no es un plan que tú digas, son las élites mundiales que se mueven de esa manera en todo el mundo. Tienen intereses. Este es el sentido de lo que la guerra es el crimen que... o sea, este sentido de hablar de que la guerra contra el crimen está perdida. Lo que hable cualquier presidente, no le creas nada. La guerra contra el crimen no es una guerra mentira, está totalmente perdida. No puedes hacer nada. O sea, todo esto, como les estoy mencionando, ellos tienen el control de todos los pueblos, las familias están con ellos, se promovió el caos, el desorden. La gente se acostumbró a vivir en el caos, en el desorden, en el miedo. Así está, ¿sí? O sea, es una sociedad donde no hay espiritualidad. Lo menciona René Guénon. O sea, no hay espiritualidad. Las sociedades orientales hay espiritualidad. Entonces nosotros
En nuestro mundo, en México, en lugar de espiritualidad, existe la individualidad. Todo el mundo quiere tener un carro, quiere tener una casa, quiere tener todo yo, y hacer más. Vean la cuestión de las redes sociales. A alguien está manejando un tema, hay que hacer lo que baje porque cada quien quiere resaltar. Esa es la desgracia de México, es esa, la individualidad. Es un individualismo y todo el occidente, pero yo me refiero a México. No va a crecer mientras esté marcándose las escuelas. Vean los maestros ahorita. Estaba viendo en la mañana un anuncio, dice, fíjense nada más, me da tristeza. Ponen una caricatura y dice, un maestro tiene 65 años y estoy trabajando, tengo 65 años dice, y estoy trabajando todavía porque nunca fui a los paros. Fíjense lo que nos dan a entender. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que ir a los paros para no trabajar. Fíjate nada más. La filosofía de los movimientos democráticos magisteriales en México, hay que ir a los paros para no trabajar a los 65 años. Caray, qué tristeza me da, sinceramente. Es triste. ¿Por qué? Por esta individualidad. Estamos alejados de la espiritualidad. Entonces, aquí se necesita redefinir la forma de ejercer el poder. Si realmente queremos cambiar a nuestro México lindo y querido, tenemos que redefinir la forma de ejercer el poder. Ya lo he manejado en otros videos. ¿Dónde está el poder? ¿Quién tiene el poder? Sí. La era posestatal ya se fue, se quedó atrás. La era estatal se quedó atrás. Hoy estamos en la era posestatal. Esto es lo que estamos viendo. Se necesita tener un espíritu. Si en realidad bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Pues se necesita tener un espíritu, una comunidad, y ya no la tenemos, le digo, porque ese individualismo nos divide a todos. Ya no hay unidad en las comunidades. Con elementos, o sea, tenemos que tener una comunidad con elementos que rompan, que unan o que ejerzan esa comunidad, no que la rompan, que la dividen. Necesitamos tener espíritu, que es lo que no tenemos. Tenemos individualidad, tenemos que dejar la individualidad. Las fronteras ahora se dividen, pues la civilización, pero también hay que entender esto, mire, todas las civilizaciones nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Todas las civilizaciones mueren. Entonces, nuestra civilización quizás sea el tiempo de que ya está muriendo. Por eso Occidente se está hundiendo. El imperio norteamericano está cayendo y todo lo que es alrededor se va a caer. Va a caer porque así es. Las causas con efectos ahora que tenemos, las causas que tenemos con efectos en México, pues las confundimos. Todo está confundido. Digo, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llamamos bueno. Todo está al revés. Por ejemplo, al comprar un arma con los gringos para ir a matar a México, pensamos que ellos son los dueños y los culpables. No, es que ese es un efecto de lo que se está viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Estados Unidos también mencionan que tiene también cosas muy buenas y malas también. Como México tiene cosas muy buenas también y malas también. O sea, y no es el Estado el que está destruyendo, porque estos élites falsas que no dan la cara, que tienen el poder y que nosotros no votamos por ellos y que no sabemos dónde están, son los que nos gobiernan, pero sí le echan, como que te dan a entender que alguien te está manipulando. Estados Unidos. No, es que también Estados Unidos está secuestrado por estas élites. ¿Sabían ustedes? ¿Sí? ¿Sabían? Estos están en todo el mundo. En Ucrania, en Rusia, en China, en la India. Entonces, todos los países tienen cosas buenas. ¿Cuántas cosas buenas no ha hecho Estados Unidos? Muchísimas. Tan ello que nos ha abierto las puertas a millones de personas en el mundo con problemas. Aquí estamos. Entonces, ¿por qué no ser agradecidos? O sea, que todas las potencias tienen la misma manera de ejercer su poder. Todas. Unos de una forma, o sea, la diferencia es su ubicación geográfica y su gente. Esa es la diferencia, la forma como ejercen el poder. Los chinos pues, tienen otro lenguaje, otra cultura, los norteamericanos igual, su situación geográfica es diferente, la situación geográfica de México es diferente a la situación geográfica de Cuba, etc. Entonces, eso hace que sean las diferentes formas de ejercer el poder. Pero al final de cuentas es lo mismo. Si te van a matar, como sea. Todos buscan sus intereses. Los grupos del crimen organizado son, por ejemplo, pueden ser organizados son organizados, ¿no? Por las grandes corporaciones transnacionales y los grandes estados poderosos. Esa es la verdad. O sea, no están allí nada más por casualidad.
Entonces esos responden a intereses, a movimientos internacionales, de economías mundiales, le digo, y bueno, en realidad pues es esta contraposición de lo que le llamamos pues la crisis del mundo moderno de René Guénon, una obra bastante recomendable para ustedes, para que puedan entender pues, cuál es el mundo que vivimos, hacia dónde, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que pues hasta aquí por el día de hoy, muchísimas gracias que me acompañan. El día de hoy, martes, ¿verdad? Estoy aquí los martes a las 3 de la tarde y sábados a las 3 de la tarde. Gracias por su like, por compartir, por hacerme algún comentario. Se los agradezco de todo corazón. México vivo, ayer, hoy y más allá. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós.